El tema que nos correspondió fue motor de inducción monofásico de condensador de arranque. El grupo está conformado por Juan Diego Monterrey Contreras y quienes habla Elvis Mateo Mendoza Muñoz. Los motores de inducción monofásicos sufren una severa limitación, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético de un motor de inducción monofásico no gira, en cambio oscila, es decir, primero se agranda y luego se reduce, pero siempre mantiene la misma dirección, puesto que no hay campo magnético del estator giratorio. Un motor de inducción monofásico no tiene par de arranque. El flujo del estator de la máquina primero se incrementa y luego disminuye, siempre apunta en la misma dirección, puesto que en el campo magnético del estator no gira, no hay movimiento relativo entre el campo del estator y las barras del rotor. Por lo tanto, no hay voltaje inducido debido al movimiento relativo del rotor, pues no hay flujo de corriente del rotor debido al movimiento relativo y no hay un par inducido. En realidad, se induce un voltaje de las barras del rotor por medio de la acción transformadora de F sobre dt y, puesto que las barras están en cortocircuito, la corriente fluye en el rotor. Sin embargo, pues este campo magnético está alineado con el campo magnético del estator y no produce ningún par neto en el rotor. Como el rotor está detenido, pues el motor parece un transformador con un devanado secundario en cortocircuito. En este caso vemos la figura 9.6, que es un motor de inducción monofásico en condiciones de arranque. Vemos que el devanado del estator induce unos voltajes y corrientes opuestos en el circuito del rotor, lo que provoca un campo magnético del rotor alineado con el campo magnético del estator. En su forma básica, un motor monofásico de inducción consiste en una máquina síncrona de jaula de ardilla cuyo devanado del estator es monofásico. El teorema de Leblanc señala que un devanado monofásico recorrido por una corriente alterna monofásica crea un campo magnético pulsante, el cual equivale a dos campos magnéticos giratorios iguales que rotan en sentido opuesto. Cada uno de estos campos giratorios origina un par similar al de una máquina síncrona polifásica. La figura que vemos en pantalla representa los pares producidos por los campos giratorios. El par del campo inverso se opone al par MD del campo directo, por lo que representa hacia el lado negativo del eje de las ordenadas. El par resultante M se obtiene sumando MI y MD. Nótese que el par de arranque de este motor pues, es nulo, pues a velocidad nula los deslizamientos SD y SI son iguales. Y los dos campos giratorios ejercen pares de igual valor y sentidos opuestos, por lo que estos se anulan entre sí. Motor monofásico de arranque con condensador. Los motores de arranque con condensador son muy parecidos a lo que son los motores monofásicos de fase partida. Estos son utilizados en ciertas máquinas como lo son pulidoras, taladros o compresores de aire. La diferencia está en que en el devanado auxiliar, este que tenemos aquí, también llamado devanado de arranque, se le conecta un condensador su función es facilitar el arranque del devanado principal. Estos motores poseen en el estator dos bobinas, lo que es la bobina auxiliar y la bobina principal. Posee también un rotor de jaula de ardilla parecido a lo que es el motor trifásico, y tenemos también de último pues un capacitor o condensador. En este caso es el elemento más importante. Observaremos un pequeño video donde vamos a lograr entender un poco más de cómo funciona lo que es el arranque del motor monofásico. Aquí tenemos lo que es el primer devanado, el devanado principal del motor.
Bueno, en el arranque del motor entra en juego el bobinado auxiliar, que es este segundo, eh, este de color amarillo es el de bobinado auxiliar. eh, este tiene un desfase con, con el devanado principal de 90 grados, y este se conecta a un capacitor en serie a, a la bobina auxiliar. Pues estas conexiones se hacen a la misma fuente de lo que es la tensión alterna monofásica. Bueno, el capacitor lo que hace es adelantar 90 grados a la corriente. Esto hace que la corriente que circula por la bobina auxiliar esté en adelanto 90 grados respecto a la bobina principal. Cada una de estas corrientes generan un campo magnético variable, y la suma pues de estos dos crean de lo que es la bobina principal y la bobina auxiliar, un campo magnético giratorio. Y ya pues una vez que el motor eh, adquiera o tome cierta velocidad, el bobinado auxiliar junto al condensador pueden ser desconectados de forma automática, lo que dejaría funcionando nada más al bobinado principal. Y pues esta es la diferencia entre el motor monofásico de arranque con condensador al motor monofásico de arranque con condensador permanente, que en el caso del condensador permanente pues lo que hace es tomar la velocidad de estos dos sin desconectar el devanado auxiliar. Eso fue todo lo de nosotros. Muchas gracias.